conociendo el propósito. Este año se ha proclamado como el año de persistir, permanecer firmes y consagración. Persistir, permanecer firmes y consagración. Voy a hablar un poco sobre cuál es la definición de persistir, permanecer y consagración. La persistencia está ligada con la firmeza. O sea que ya de por sí el Señor nos está queriendo decir algo. La persistencia está ligada con la firmeza, ya que persistir tiene que ver con mantenerse firme y constante, firme y constante en una idea, actitud o esfuerzo a pesar de las dificultades, la fatiga o la oposición, o bien, cuando hablamos de persistir, estamos hablando de permanecer, no importando qué. Sea algo opuesto que se enfrente o simplemente el camino se mantenga bastante cómodo. Pero la persistencia es mantenerse. Dice, es durar o permanecer a lo largo del tiempo, incluso cuando algo debería haber terminado. Es lo contrario a desistir y a renunciar. En otras palabras, el Señor nos está diciendo, este año es un año de no desistir y de no renunciar. La persistencia y la firmeza nos hace mantenernos en el camino trazado para el cumplimiento del propósito. Cuando persistimos en algo, cuando perseveramos en algo, cuando nos mantenemos firmes en algo, es con un fin. Porque, ¿por qué persistir? ¿Por qué mantenernos? Es porque hay un propósito. Esa es la motivación, en que el propósito se cumpla. La persistencia y el mantenerse firme tiene una razón. Tiene que haber un motivo. De lo contrario, ¿para qué entonces nos mantenemos firmes? ¿Para qué entonces persistimos? ¿Para qué entonces permanecemos? Y esto está ligado con el propósito. Para que se alcance el propósito de Dios. Por otra parte, se habla de la consagración. Cuando hablamos de consagración es apartar algo o a alguien para Dios, dedicándolo a un propósito sagrado y santo. Santificación, pureza y una entrega total a la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento se ve a través de rituales y sacrificios. Y en el Nuevo Testamento con la entrega personal del creyente como sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra consagración. En el Nuevo Testamento es santificación. Así que en el Antiguo Testamento lo consagrado era ungido o separado para un propósito específico, una función específica. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver a Samuel. Y lo vemos en primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Y voy a estar en Reina Valera. Y dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, esto era Ana, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Mire el voto que hizo esta mujer. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza.
versículo 19. En el caso de Samuel, él fue consagrado. 19 en adelante dice: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto le pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Vemos un ejemplo de lo que aconteció en la vida de Samuel. Su propia madre lo consagró, hizo un voto con el Señor, y él iba a estar dedicado en el templo, dedicado al Señor. Otro ejemplo del Antiguo Testamento de lo que es consagración: los primogénitos. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 13, versículo 2, Reina Valera. Y dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. La consagración expone a quién le perteneces. La consagración expone a quien tú perteneces. Por eso la consagración es tan importante. Porque a quien yo le pertenezco se va a manifestar o se va a expresar, se va a exponer a través de mi estilo de vida. Así que la consagración expone a quien le pertenezco. En el Nuevo Testamento vemos en Romanos 12, versículo 1 y 2. Y aquí es la versión Dios habla hoy. Dice: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben de ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. En el Nuevo Testamento estamos hablando de que el tipo de santificación, de consagración para el creyente está ligada con la renovación de la mente y ser contracultura. No adaptarnos a este siglo, no adaptarnos a este mundo, sino que nuestra mente sea renovada para entonces poder comprender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. En otro sentido, la forma en que opera este mundo
no es de la manera en que está la voluntad de Dios. La corriente de este mundo es contraria a lo que establece la palabra de Dios. Es contraria a la voluntad de Dios. Por eso nosotros como creyentes, a través de la consagración, nuestra mente va a ser renovada y nuestro estilo de vida no va a ser conforme a cómo culturalmente o socialmente se opera en esta sociedad, sino un estilo diferente. Somos parte de un reino. Nuestra cultura debe ser la cultura del reino. Nuestro estilo de vida debe ser conforme a la del reino. Eso va a chocar porque no es lo que opera en este mundo. Pero para mí es más importante estar en la voluntad de Dios y que mi vida sea grata delante de Él, antes de hacer alianza con algo que simplemente no va a bendecir mi vida. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La consagración nos faculta para cumplir un propósito. La persistencia nos ayuda a mantenernos firmes en el camino del cumplimiento de ese propósito. Lo repito, la consagración nos faculta para cumplir un propósito. La persistencia nos ayuda a mantenernos firmes en el camino del cumplimiento de ese propósito. Por lo cual es indispensable que conozcamos y estemos claros del propósito de Dios con nosotros. Porque entonces, ¿cómo puedo yo mantenerme firme y vivir separado si no conozco el por qué o el para qué? El conocer el propósito es lo que te va a ayudar a vivir en consagración, en mantenerme firme por cuanto conozco el por qué. A veces el no tener la revelación del propósito, el no estar claro en cuál es el propósito, es lo que nos hace inconstantes en la consagración, en no ser persistente y muchas veces en renunciar, porque cuando una persona está clara en el propósito, aunque venga la dificultad, aunque venga el tiempo difícil, por cuanto conoce el propósito de Dios, es lo que lo ayuda a mantenerse firme y consagrado. Es indispensable que nosotros conozcamos el propósito de Dios. Entonces, cuando hablamos de propósito en un diccionario regular, es la intención original por la que algo se hace o no se hace. Porque verdad que hay cosas que hacemos con ambos propósitos. Es tanto la intención original por la que se hace algo, pero también por la que no se hace. Es la razón por la cual algo fue creado. Propósito tiene que ver con causa y efecto. Efesios 3, del 9 al 12, en Nueva Traducción Viviente. Fui elegido esto es Pablo hablando. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Esto nos baja cualquier ego. Somos la iglesia, somos escogidos, pero sabes que realmente, aquí lo dice,
El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de la sabiduría de quién. No tiene que ver nada conmigo. La razón de ser de la iglesia, la razón de ser de que yo haga lo que yo haga, y cuando hablo de la iglesia hablo del cuerpo de Cristo, no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con mi nombre, no tiene que ver con mis talentos, no tiene que ver con mis habilidades, no tiene que ver con nada de eso. Es para que la sabiduría de Dios sea expuesta en términos espirituales, porque Él no tiene nada que demostrar a nivel terrenal, sino a los gobernantes y a las autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Nosotros somos un instrumento para que a través de nosotros la sabiduría de Dios sea manifestada y sea visible y ocasione algo en el mundo espiritual. Esto va más allá de mí. Esto va más allá de nosotros. Esto se trata de Él. Versículo 11. Ese era el plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar a la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Porque por medio de Cristo es que el propósito se puede cumplir. Porque si no es a través de Cristo, el poder del Espíritu Santo me faculta a mí, porque es su poder usándome a mí para que esa sabiduría de Dios sea expuesta y su nombre sea glorificado. Nosotros solamente somos el instrumento utilizado para que Él brille. La palabra propósito en esa porción, y estamos hablando de Efesios 3:12, específicamente en ese versículo 10, cuando habla el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de... la palabra propósito de Dios, propósito, en esa porción bíblica, en griego es protesis y significa presentar, propósito, presentar, propuesta, intención, deseo, designio. Esta definición da como referencia y relaciona particularmente, y esto con el pan, de la proposición en el templo. Y aquí quiero explicar cómo es que cuando hablamos de propósito, del propósito de Dios, que el conocerlo es el que me ayuda a vivir en consagración y a mantenerme firme. Porque está relacionada con algo del Antiguo Testamento, con el pan que estaba en esa mesa de oro, el pan de la proposición. Y ahí pero vamos a entender, Señor, ayúdame a entender esto. Y vamos a ir poco a poco. Propósito, aquí tenemos una maestra. Propósito, proposición. Era un pan puesto sobre una mesa de oro, colocada en el lugar santo, delante del lugar santísimo. Eran 12 panes que simbolizaban las 12 tribus de Israel, 6 en un lado, 6 en el otro. O sea, esos panes simbolizaban el pueblo. El pueblo en el lugar santo, de frente al lugar santísimo, que era donde estaba la misma presencia de Dios. El pan de la proposición, todo esto era simbólico
el propósito de Dios desde el comienzo es que su pueblo habite delante de su presencia. ¿Y por qué por Cristo? Porque había un velo. ¿Quién rasgó el velo? Si ese velo no está, ¿qué ocurre con el pan? Tiene acceso a la misma presencia de Dios. Ese es el propósito desde el principio. Así fue ilustrado el propósito, la intención, la propuesta de Dios. Cuando yo recibí esto, a mí me quebrantó. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo es posible que tú me muestres lo que es tu amor? Porque yo decía, pero ¿cómo es posible un Dios perfecto, un Dios creador de todo? Lo que Él quiere y lo que Él ha querido siempre es tener una relación con nosotros. Es una relación de cercanía. Esa era su proposición. Ese fue el deseo de Dios para ti. Ese fue el deseo de Dios para mí desde el principio. Esa es la voluntad de Dios para la humanidad. ¿Qué simboliza esto? Comunión constante entre Dios y el pueblo. Yo no sé si a ti te han hablado de un Dios castigador, que necesitas estar como que todo sea sumamente perfecto y lo que estés mirando tus errores para castigarte. Pero realmente la intención de Dios es que tengas relación con Él. Es que te dejes amar por Él. Es que conozcas su amor. Así que esta ilustración también nos dice que el propósito, la propuesta, es que Él, su deseo, ser la provisión divina del pueblo. Tercero, su presencia en medio del pueblo y el pueblo contemplar su presencia. Y sabe que estos panes semanalmente eran cambiados, eran reemplazados, y quienes se los comían eran los sacerdotes. Y esto me habla de una relación fresca y renovada, ya que los panes eran cambiados semanalmente y consumidos por los sacerdotes. Y por último, Cristo como el verdadero pan de vida. En Juan 6:35, Reina Valera dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Ahí vemos lo que es el tabernáculo, que todo habla de Jesús. Donde dice el arca de testimonio es el lugar santísimo. Y podemos identificar luego de esa cortina el altar del incienso. Y al lado vemos lo que dice la mesa para el pan de la proposición. Como ve, esa mesa con esos panes estaban justamente puestecitos delante de ese lugar santísimo. Por medio de Cristo, ese velo fue rasgado y ya no hay algo que se interponga en que yo tenga comunión con Él. Ese era el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Es Jesús el ejemplo máximo al que podamos acudir. Conociendo su propósito, Él caminó con determinación hacia la cruz. Conocía su propósito. Como conocía su propósito, caminó con determinación hacia la cruz. O sea, persistir. Sin negociar sus valores, consagración, ni abandonar su asignación. Firmeza, se mantuvo firme. A través de Cristo, la esencia del propósito de Dios con el ser humano se cumple.
siendo Cristo la provisión espiritual perfecta para todos. El propósito, la intención, la propuesta, la proposición, el deseo de Dios con el ser humano es que tengan una relación con Él. Esta programación fue gracias a los auspicios de Si este programa ha sido de bendición para tu vida o de alguna forma ha tocado tu corazón, queremos decirte que puedes convertirte en un sembrador, en un colaborador para que el mismo se mantenga al aire. Palabra y testimonio solamente tienen la intención de bendecir y alcanzar almas. ¿Cómo puedes hacerlo? A través, aquí en Puerto Rico, de ATH Móvil. Vas al área de donar, /Senda Sidra, y también puedes hacerlo a través de PayPal, @Iglesia Isaac, @Iglesia ISAC, Isaac. Y desde Estados Unidos, cualquier país, puedes convertirte en un sembrador. Queremos alcanzar vidas, queremos bendecirlas. Gracias. Para alcanzar las vidas a Jesús, necesitamos que tú también tomes una decisión. ¿Cuál es la decisión, pastor? La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creas en tu corazón que Él resucitó de entre los muertos, serás salvo. Hay que hacer una confesión de labios y yo te invito a que esta noche conmigo lo hagas porque es una oración por salvación del alma. Así que repite conmigo: Señor Jesús, te recibo y te acepto como mi Salvador. Reconozco que fuiste a la cruz por mí y te doy las gracias, Señor, por perdonarme. Me declaro libre, me declaro sano, me declaro salvo. Anota mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración conmigo, te invito a que vayas a una iglesia. Y si no tienes una, aquí estamos para recibirte. La iglesia La Senda Antigua de Sidra, y puedes llamarnos al 939-239-0393 y ahí te daremos toda la información para que te discipules y sigas creciendo en el Señor. Bendecidos.